Día 171, Lección 20, Carta a los Efesios. Cuarto, importancia del libro para los cristianos y estructura. La naturaleza de Efesios hace difícil determinar las circunstancias específicas que llevaron a escribir la epístola. Está claro, sin embargo, que los destinatarios eran principalmente gentiles, que antes estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora, gracias al don de Dios, disfrutaban de las bendiciones espirituales que proporciona Cristo. El tema de Efesios es la relación entre el Jesucristo celestial y su cuerpo aquí en la tierra, la Iglesia. Cristo ahora reina sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Capítulo 1, versículo 22. En su estado de exaltación no se ha olvidado de su pueblo. Al contrario, se identifica plenamente con la Iglesia que considera su cuerpo y la llena de su presencia. La relación de esposo a esposa es una bella analogía que expresa el amor, el sacrificio y el señorío de Cristo por la Iglesia. Capítulo 5, versículo 22 al 32. El Cristo entronizado habita por la fe en el corazón de los creyentes, para que puedan disfrutar de su amor. No hay absolutamente nada que esté fuera de su alcance redentor. Leer capítulo 1, versículo 10, capítulo 3, versículo 18, capítulo 4, versículo 9. La unión de Cristo con su Iglesia se expresa también en la unidad de los creyentes. Los que antes andaban lejos, apartados y separados de Dios han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es más, los creyentes ahora son llevados por Cristo a sentarse con Él en los lugares celestiales. Leer capítulo 2, versículos 5 y 6. Como los creyentes están con Él, procuran ser como Él y están solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Capítulo 4, versículo 3. Él mismo es nuestra paz, dice Pablo, y derriba las paredes y barreras que antes separaban a los judíos de los gentiles, y los une en un espíritu ante el Padre. Leer capítulo 2, versículo del 14 al 22. Después de expresar estas maravillosas bendiciones espirituales, Pablo exhorta a los creyentes a que anden como es digno de los que han sido llamados. Este llamamiento es una útil demostración de ética cristiana. En vez de presentar leyes y regulaciones, Pablo dice en efecto que nuestra manera de vivir debe honrar al que nos llamó. Cristo libera al cristiano, pero éste tiene que dar cuenta a Cristo. Pablo hace varias declaraciones sobre cómo los creyentes pueden honrar a Cristo. Leer capítulo 4, versículo 17 al capítulo 5, versículo 9. Pero la meta no es ganar mérito por medio de la moralidad. En vez de buscar personas buenas, Pablo quiere personas nuevas. El varón perfecto, reedificado según la estatura de la plenitud de Cristo. Leer capítulo 4, versículo 13. Esta madurez puede referirse a la deseada y todavía no alcanzada unidad de la Iglesia. Estructura de la carta a los Efesios. Después de sus saludos iniciales, Pablo describe las bendiciones recibidas por la Iglesia y la conducta apropiada de los creyentes. Las bendiciones incluyen la posición del creyente en Cristo, la promesa por medio de Cristo y Cristo como modelo. La conducta apropiada de la Iglesia implica tanto actitudes como acciones. Las actitudes correctas ayudan a los creyentes a vivir en armonía
en contraste con el mundo y bajo el poder y el control del Espíritu Santo. La conducta apropiada ayuda a los creyentes a tener éxito en el matrimonio, en la familia, en el trabajo y en la lucha espiritual. Pablo concluye con saludos y bendiciones. Podemos decir que esta carta la vamos a dividir en 3 partes. La primera va del capítulo 1 al 3 y ahí hablan de la riqueza del cristiano en Cristo. La segunda parte va de Efesios capítulo 4 versículo 1 al capítulo 6 versículo 9. Habla del caminar del cristiano. Y por último, Efesios capítulo 6 versículo 10 al versículo 24, Pablo se refiere a la batalla del cristiano. Al estudiar este libro aprenderás acerca de las intenciones de Dios para con su pueblo y entenderás mejor la naturaleza de la iglesia. Observa cómo Pablo emplea varias imágenes verbales para acentuar la unidad de todos los creyentes. Un esquema de la carta puede ser: la primera, un saludo. Segundo, va una parte doctrinal y teológica, que son los capítulos 1 al 3, Cristo y la Iglesia. La parte moral y exhortativa la identificamos en los capítulos 4 al 6, que es una invitación a la unidad y deberes del propio Estado. Y la última parte de la carta es su conclusión. Ampliemos un poco cuál es la estructura de la carta de Efesios. Esta carta tiene un breve saludo, capítulo 1, versículo del 1 al 2, y su conclusión la observamos en el capítulo 6, versículo 21 al 24. El resto contiene en general enseñanzas sobre la fe cristiana e instrucciones sobre cómo los seguidores de Cristo deben vivir como pueblo de Dios. Entonces, vamos a dividir Efesios en 3 partes. Saludo, bendiciones y oraciones sería la parte 1, el capítulo 1, donde Pablo se presenta, saluda a los efesios y alaba a Dios porque Jesucristo sacrificó su sangre para el perdón de los pecados. Jesús también lo trajo la buena nueva sobre cómo las personas se pueden salvar. Pablo ora para que el Espíritu Santo ayude a los seguidores de Cristo en Éfeso a ser sabios y a entender lo que significa conocer a Dios. Otra parte la llamamos Cristo trae paz y unidad al pueblo de Dios. Son los capítulos 2 y 3. Dios salva a todos los que tienen fe en Cristo, quien ha derribado la pared que separaba a los judíos y gentiles. Todos los que creen en Jesús están unidos en un solo cuerpo. Pablo describe su misión de llevar la buena nueva a los gentiles y orar para que el poder de Cristo obre en la iglesia para ayudar y sostener a sus miembros. Y la última parte, vivir como el cuerpo de Cristo, pueblo de luz, en los capítulos 4, 5 y 6. Pablo anima a los seguidores de Cristo en Éfeso a vivir en unidad y a servir a todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, mediante el uso de los dones especiales que el Espíritu Santo les ha dado. También ofrece consejos sobre las distintas relaciones y la lucha contra el mal, ya que somos hijos de la luz. En esta carta, Pablo pone su atención en lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Los creyentes deben mostrar unidad en su entrega a Cristo y en el uso de sus dones espirituales. Deben sostener las normas morales más elevadas para el individuo, y esto significa rechazar prácticas idólatras, y para la familia significa amor y sumisión mutua. Pablo también recuerda que la iglesia está en guerra constante con fuerzas de las tinieblas y que deberán usar todas las armas espirituales que están a su disposición. Y termina pidiendo apoyo en oración. Recomienda a Tíquico y les da su bendición. Capítulo 6, versículo 18 al 24. Al leer esta excelente descripción de la iglesia, dé gracias a Dios por la diversidad y la unidad en su familia. Ore por sus hermanos en todo el mundo y manténgase cerca de los que están en su iglesia local. Hoy
les queremos invitar a leer y reflexionar Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4.